¿Alguna vez has sentido que Dios intenta hablarte, pero no puedes entender su mensaje? ¿Te has preguntado si las decisiones que tomas realmente provienen de su guía o si son producto de tus propios pensamientos? En un mundo lleno de ruido, dudas y distracciones, discernir la voz de Dios puede parecer un desafío abrumador. Pero aquí está la verdad. Dios te está enviando señales constantemente. El problema no es que Él no hable, sino que muchas veces no sabemos cómo reconocer su voz. Escribe en los comentarios: Señor, dame discernimiento. Esta será tu declaración de fe, tu compromiso con Dios para abrir tu corazón a su guía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que puede cambiar tu vida: el poder del discernimiento. Aprenderás a identificar las señales divinas y a distinguir la voz de Dios de tus propios pensamientos o incluso de influencias externas que pueden alejarte de su propósito. Si te has sentido perdido, confundido o incapaz de tomar decisiones sabias, quédate hasta el final de este video. Te aseguro que recibirás revelaciones profundas que transformarán tu forma de escuchar a Dios. Exploraremos pasajes bíblicos, aprenderemos de figuras que fueron guiadas por el discernimiento divino y descubriremos cómo aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Este conocimiento no solo te traerá paz, sino que te dará claridad en los momentos más difíciles. Antes de comenzar, haz estas 3 cosas. Dale me gusta a este video para que el mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más enseñanzas transformadoras. Comparte este video con alguien que necesite aprender a reconocer la voz de Dios. Cada acción que tomes ayudará a que más personas encuentren la paz y la guía que han estado buscando. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué pasaría en tu vida si pudieras reconocer claramente la voz de Dios? Quédate hasta el final porque te compartiré una oración poderosa que abrirá tu corazón y tus sentidos espirituales para recibir su dirección. Escribe en los comentarios: paz en Cristo Jesús, si estás listo para aprender a discernir las señales divinas. Muchos utilizan estos contenidos como un soporte espiritual porque no tienen una iglesia cercana, así que tu participación en este video es esencial. Dios te ha traído aquí con un propósito y hoy descubrirás cuál es. El discernimiento. Como don espiritual, la Biblia nos enseña que el discernimiento no es solo una habilidad humana, sino un don espiritual concedido por Dios a quienes buscan su guía con sinceridad. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, revela que entre los dones otorgados por el Espíritu Santo está el don de discernir los espíritus. 1 Corintios 12:10. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Discernir los espíritus no solo implica reconocer si algo proviene de Dios o no, sino también identificar la verdad en medio de las ilusiones de este mundo. En tiempos de engaño, donde tantas voces compiten por nuestra atención, redes sociales, opiniones ajenas, presiones externas, tener discernimiento significa saber diferenciar lo que viene de Dios y lo que no. El discernimiento es como una brújula espiritual. Imagina que estás perdido en un bosque oscuro. Sin una brújula, cada camino parece igual y cualquier dirección podría parecer correcta. Pero si tienes un instrumento que te señala el camino correcto, encontrarás la salida con seguridad. Así es el discernimiento en la vida espiritual. Nos muestra la verdad y nos libra de trampas que podrían alejarnos de Dios. El ejemplo del rey Salomón, uno de los mayores ejemplos de discernimiento en la Biblia, es el rey Salomón. Cuando Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, 1 Reyes 3:5, Salomón no pidió riquezas, ni fama, ni poder. Pidió sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia. Y Dios respondió a su petición, otorgándole una sabiduría incomparable.
Ese discernimiento se demostró poco después, cuando Salomón tuvo que juzgar un caso difícil entre dos mujeres que afirmaban ser madres del mismo bebé. Con su sabiduría propuso dividir al niño en dos, y fue así como descubrió quién era la verdadera madre. ¿Qué aprendemos con esto? El discernimiento no es solo saber distinguir entre el bien y el mal, sino también comprender la voluntad de Dios en cada situación de nuestra vida. Muchas veces, la respuesta divina no está en lo evidente, sino en la profundidad de la sabiduría espiritual que Él nos concede cuando buscamos su presencia. Ahora reflexiona. ¿Alguna vez has pedido a Dios discernimiento para tomar decisiones? ¿O has confiado únicamente en tu propia lógica? Escribe en los comentarios: Señor, concédeme sabiduría. Esta será tu oración para que Dios abra tus ojos y tu corazón. No te vayas todavía. En el próximo bloque hablaremos sobre las señales que Dios usa para guiarnos. ¿Has notado alguna vez cómo se comunica contigo en tu día a día? Descúbrelo ahora. Cómo Dios nos habla a través de señales. Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Muchas veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible o a través de un milagro evidente, pero la realidad es que Él utiliza señales en nuestra vida diaria para guiarnos. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios ha utilizado signos visibles, sueños, personas y circunstancias para revelar su voluntad. Pero si no tenemos discernimiento, corremos el riesgo de ignorar o malinterpretar su mensaje. Dios habla a través de su palabra. Uno de los principales medios por los cuales Dios nos habla es su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la voz de Dios, escrita para cada generación. Cuando leemos las Escrituras con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo nos revela respuestas, advertencias y dirección. Por ejemplo, cuando estás en un momento de angustia y abres la Biblia, muchas veces encuentras justo el versículo que necesitabas. Esto no es coincidencia, sino una señal de que Dios está guiándote a través de su palabra. Dios habla a través de la paz o la inquietud en nuestro espíritu. Cuando una decisión es correcta, el Espíritu Santo nos da paz. Pero cuando estamos a punto de tomar un camino que nos aleja de la voluntad de Dios, sentimos una inquietud en nuestro espíritu. La Biblia dice en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Esto significa que la paz es un indicador divino. Si sientes ansiedad, dudas o confusión, es posible que Dios te esté advirtiendo que ese no es el camino correcto. Dios habla a través de personas. Muchas veces Dios envía mensajes a través de personas a nuestro alrededor. Puede ser un pastor, un amigo creyente o incluso alguien inesperado. En la Biblia, Dios usó a profetas, líderes y hasta a un asno para hablar a Balaam. Números 22-28. Esto nos demuestra que Dios puede usar cualquier medio para llamar nuestra atención. ¿Alguna vez alguien te ha dicho justo lo que necesitabas escuchar en un momento crucial? Tal vez no era solo un consejo humano, sino una señal divina. Dios habla a través de circunstancias. Dios también usa eventos y circunstancias para dirigirnos. A veces, cuando una puerta se cierra, no es un castigo, sino una protección de Dios. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Por eso, cuando algo no sale como lo planeaste, en lugar de desanimarte, pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme con esto? La historia de José es un claro ejemplo. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y estuvo en prisión, pero todo formaba parte del plan de Dios para llevarlo al lugar correcto en el momento correcto. Nada en tu vida sucede por casualidad.
Dios está orquestando todo a tu favor, incluso cuando no lo entiendes. Ahora reflexiona. ¿Has experimentado alguna de estas señales en tu vida? ¿Cómo has reconocido la voz de Dios en el pasado? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Esta será tu oración para afinar tu discernimiento espiritual. En el próximo bloque exploraremos cómo podemos desarrollar una mayor sensibilidad a la voz de Dios y evitar confusiones. ¿Cómo? Afinar nuestro discernimiento espiritual. Saber que Dios habla es el primer paso, pero desarrollar la sensibilidad para reconocer su voz requiere esfuerzo y disciplina espiritual. Muchas veces, las distracciones del mundo, nuestras emociones y hasta el enemigo intentan confundirnos. Por eso, si queremos recibir con claridad la dirección de Dios, debemos aprender a afinar nuestro discernimiento espiritual. Pasar tiempo en la presencia de Dios. Imagina que estás en una habitación llena de personas hablando al mismo tiempo. Entre todo el ruido, una voz familiar te llama. La voz de un ser querido. Aunque hay muchas voces, tu oído es capaz de reconocer la que más conoces. Así es con Dios. Cuanto más tiempo pases con Él, más fácil será reconocer su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si queremos identificar la voz de Dios en medio del ruido del mundo, debemos buscarlo constantemente en oración y comunión. Aprender a callar el ruido interior. Dios no compite con el ruido de nuestra mente. Muchas veces no escuchamos su dirección porque estamos demasiado ocupados con nuestras preocupaciones, pensamientos acelerados y emociones desbordadas. Por eso, la Biblia nos dice en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El discernimiento se fortalece en la quietud, cuando aprendemos a aquietar nuestra alma y darle espacio a Dios para hablar. Ejercicio. Dedica al menos 5 minutos al día en completo silencio, sin distracciones, solo enfocándote en la presencia de Dios. Esto te ayudará a entrenar tu espíritu para ser más receptivo a su voz. 3. Examinar cada señal bajo la luz de la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si crees haber recibido una señal o una revelación, compárala con la Escritura. En 1 Juan 4:1 se nos advierte, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Esto significa que debemos probar cada señal, cada sueño, cada consejo y cada circunstancia bajo la verdad de la Biblia. Por ejemplo, si crees que Dios te está guiando hacia una decisión, pregúntate, ¿esta decisión está alineada con los principios de la palabra de Dios? ¿Me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Trae paz a mi espíritu o confusión y angustia? El discernimiento no se basa en emociones ni impulsos, sino en la firmeza de la palabra de Dios. No confiar solo en nuestras emociones, uno de los mayores errores que cometemos es confundir nuestras emociones con la voz de Dios. Muchas veces lo que queremos nos hace pensar que es la voluntad de Dios, cuando en realidad es solo nuestro propio deseo hablando. Proverbios 14:12 nos advierte, hay camino, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que nos parece bueno es correcto a los ojos de Dios. El discernimiento espiritual nos protege de decisiones apresuradas, relaciones tóxicas y caminos equivocados. Buscar consejo de personas espiritualmente maduras. Dios, muchas veces, usa a personas con madurez espiritual para confirmarnos su dirección. No estamos diseñados para caminar solos. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Si tienes dudas sobre algo que crees que Dios te está mostrando, busca consejo en alguien con experiencia en la fe y madurez espiritual. A veces, Dios habla a través de ellos para evitar que caigamos en el error. Ahora reflexiona. ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para afinar tu discernimiento espiritual? ¿Has caído alguna vez en el error de confundir tus emociones con la voz de Dios? Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar con claridad. Esta será tu oración para aprender a distinguir su voz con sabiduría. En el próximo bloque hablaremos de los peligros de ignorar la voz de Dios y las consecuencias de no tener discernimiento espiritual. El peligro de ignorar la voz de Dios. Dios siempre nos habla, pero cuando elegimos no escuchar su voz, las consecuencias pueden ser devastadoras. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que ignoraron la dirección de Dios y terminaron en sufrimiento y destrucción. Cuando no ejercemos el discernimiento espiritual, nos volvemos vulnerables a errores, engaños y caminos que nos alejan del propósito de Dios. El ejemplo de Sansón, un hombre con fuerza, pero sin discernimiento. Sansón fue elegido por Dios para liberar a Israel. Tenía una fuerza sobrenatural, pero carecía de sabiduría y discernimiento. A pesar de que Dios le dio señales claras, Sansón se dejó llevar por sus emociones y deseos carnales. Se relacionó con Dalila, quien lo traicionó y lo entregó a sus enemigos. Jueces 16:20 dice: y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón ignoró las advertencias de Dios y perdió su fuerza, su libertad y su propósito. Lección: tener dones y talentos no garantiza que estemos en la voluntad de Dios. Sin discernimiento, podemos caer en trampas que nos destruyen. El pueblo de Israel en el desierto. Cuando la falta de discernimiento trae consecuencias, Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto con milagros asombrosos. Sin embargo, el pueblo no ejerció discernimiento. Cada vez que enfrentaban una prueba, dudaban de Dios, murmuraban y tomaban malas decisiones. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, en lugar de esperar la dirección de Dios, se hicieron un becerro de oro y lo adoraron como su Dios. Éxodo 32:1-6. Por su falta de discernimiento y su desobediencia, tuvieron que vagar en el desierto durante 40 años, y muchos de ellos nunca entraron en la tierra prometida. Lección: cuando no escuchamos la voz de Dios, terminamos dando vueltas en el desierto de la confusión y el sufrimiento. 3. Saúl, un rey que perdió el favor de Dios por su falta de discernimiento. Saúl fue elegido por Dios como el primer rey de Israel. Sin embargo, en lugar de obedecer a Dios, comenzó a actuar según su propia voluntad. Cuando Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, Saúl decidió guardar lo mejor del botín y justificar su desobediencia. Por su falta de discernimiento y su desobediencia, Dios le dijo a través del profeta Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. Lección: ignorar la voz de Dios trae consecuencias graves. Saúl perdió el favor de Dios y su reinado fue entregado a otro. Las consecuencias en nuestra vida cuando ignoramos la voz de Dios, cuando no ejercemos el discernimiento, podemos experimentar decisiones equivocadas que traen sufrimiento, relaciones tóxicas que nos alejan de la voluntad de Dios, negocios o inversiones erradas que resultan en pérdida y frustración. Alejamiento de Dios, lo que nos deja sin dirección y sin paz. ¿Cómo evitar estos errores? Dios nos ha dado herramientas para no caer en el engaño. Oración constante. Antes de tomar decisiones, busca a Dios en oración.
Conocer la palabra de Dios. Si conoces la Biblia, será más difícil que caigas en el error. Ser guiado por el Espíritu Santo. Él nos alerta cuando algo no viene de Dios. Rodearnos de personas sabias. Busca el consejo de personas con madurez espiritual. Ahora reflexiona. ¿Alguna vez tomaste una mala decisión por no haber escuchado la voz de Dios? ¿Cómo crees que el discernimiento puede cambiar tu vida? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a obedecer tu voz. Esta será tu oración para recibir sabiduría y evitar errores. En el próximo bloque hablaremos de cómo podemos desarrollar una relación más profunda con Dios para recibir su dirección de manera clara y constante. ¿Cómo desarrollar una relación profunda con Dios para recibir su dirección? El discernimiento espiritual no es un don que se recibe de un momento a otro. Es el resultado de una relación profunda y constante con Dios. Así como un padre enseña a su hijo con amor y paciencia, Dios nos guía a través de nuestra comunión con Él. Si queremos recibir su dirección con claridad, debemos cultivar una relación cercana con Él. Aquí te mostraré los pasos esenciales para fortalecer tu conexión con Dios y afinar tu discernimiento. La oración. La clave para escuchar la voz de Dios, la oración, no es solo un monólogo donde hablamos con Dios. Es un diálogo donde también aprendemos a escuchar su voz. Jesús nos enseñó que la oración es esencial para conocer la voluntad de Dios. En Mateo 6:6 nos dice: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto significa que cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos responde de maneras que transforman nuestra vida. La lectura de la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra. Muchas veces esperamos que Dios nos hable de manera audible, pero Él ya nos ha hablado a través de la Biblia. Salmos 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, comenzamos a recibir respuestas divinas a nuestras dudas y preocupaciones. Si no leemos la Biblia, nuestro discernimiento será débil y nos será fácil caer en engaños. Consejo práctico: dedica al menos 10 minutos diarios a la lectura de la Biblia. Pide al Espíritu Santo que te guíe a los pasajes que necesitas. La obediencia. Dios no habla a quienes no están dispuestos a oírle. Dios no solo nos habla para darnos conocimiento, sino para transformar nuestra vida. Pero si ignoramos sus palabras, nuestro discernimiento se debilita. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto significa que la obediencia es la clave para recibir más revelación. Si Dios ve que estamos dispuestos a obedecer su voz, Él nos hablará con mayor claridad. Ejemplo bíblico: Abraham obedeció a Dios, incluso cuando no entendía su plan. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y aunque era una prueba difícil, Abraham confió en la voluntad de Dios. Como resultado, Dios le reveló un plan mayor y le bendijo abundantemente. 4. El ayuno. Sensibilizando el espíritu para escuchar a Dios. El ayuno es una herramienta espiritual poderosa para afinar nuestro discernimiento. Nos ayuda a debilitar la carne y fortalecer nuestro espíritu. En Hechos 13:2, los discípulos estaban ayunando y orando cuando Dios les reveló que debían enviar a Pablo y Bernabé a la misión. Esto muestra que el ayuno abre nuestros oídos espirituales para recibir instrucciones divinas. Si sientes que no puedes escuchar a Dios con claridad, considera hacer un tiempo de ayuno y oración. Rodearse de personas que busquen a Dios. Nuestra vida espiritual es influenciada por las personas con quienes pasamos más tiempo.
Si queremos desarrollar discernimiento, debemos rodearnos de personas que también buscan a Dios. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de personas que buscan la presencia de Dios, serás fortalecido espiritualmente y recibirás dirección divina. 6. Sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía. Jesús nos dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero para que el Espíritu Santo nos guíe, debemos aprender a ser sensibles a su voz. Esto significa que no podemos vivir en pecado ni apagar su presencia con nuestras acciones. Efesios 4:30 nos advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Cuando vivimos en santidad y buscamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos guía con claridad. Ahora reflexiona. ¿Estás dispuesto a tomar estos pasos para desarrollar un discernimiento más profundo? ¿Cuál de estos puntos necesitas fortalecer en tu vida? Escribe en los comentarios: Señor, quiero acercarme más a ti. Esta será tu oración para profundizar tu relación con Dios. En el próximo bloque hablaremos de cómo distinguir entre la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de nuestra propia mente. ¿Cómo distinguir la voz de Dios, la voz del enemigo y nuestra propia voz? Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es aprender a diferenciar la voz de Dios de otras influencias. Muchas veces enfrentamos pensamientos contradictorios y no sabemos si vienen de Dios, de nuestra propia mente o del enemigo. Para afinar nuestro discernimiento, es fundamental aprender a identificar la fuente de cada pensamiento o impresión espiritual. Veamos cómo diferenciarlas. La voz de Dios. Características y cómo reconocerla. Dios nos habla de muchas maneras. A través de la Biblia, el Espíritu Santo, circunstancias, personas y hasta en la quietud de nuestro corazón. Las principales características de la voz de Dios son: siempre está alineada con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Trae paz, incluso en tiempos de prueba. Aunque la dirección de Dios no siempre es fácil, siempre genera paz en el corazón. Colosenses 3:15. Llama a la obediencia y a la fe. Dios nos guía hacia un camino de santidad y confianza en Él. Produce crecimiento y transformación. Cuando Dios habla, nos desafía a madurar espiritualmente. Ejemplo bíblico. Cuando Dios llamó a Samuel en la noche, su voz fue clara y persistente. 1 Samuel 3:4-10. Dios no se confundió ni cambió de opinión. Su voz fue específica y con propósito. ¿Cómo saber que Dios te está hablando? Si lo que sientes o escuchas se alinea con la palabra. Si trae paz, aunque el mensaje implique un desafío. Si la dirección te lleva a confiar más en Dios y no en ti mismo. 2. La voz del enemigo. ¿Cómo identificarla y resistirla? Satanás también habla, y su objetivo es engañarnos, confundirnos y alejarnos de Dios. Las características de la voz del enemigo son: contradice la palabra de Dios. Satanás distorsiona la verdad, como hizo con Eva en el Edén. Génesis 3:1-5. Siembra miedo y desesperación. Dios nos da paz, pero el enemigo usa la ansiedad y la angustia para paralizarnos. Acusa y condena. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de los hermanos. Quiere hacernos sentir indignos del amor de Dios. Impulsa decisiones apresuradas e irracionales. El enemigo empuja al pecado y a decisiones impulsivas sin pensar en las consecuencias. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Mateo 4:1-11, Satanás intentó confundirlo con media verdad. Pero Jesús reconoció el engaño y respondió con la palabra de Dios. ¿Cómo resistir la voz del enemigo?
confronta sus mentiras con la verdad de la Biblia. No tomes decisiones basadas en miedo o desesperación. Ora y pídele a Dios sabiduría antes de actuar. Nuestra propia voz. ¿Cómo saber si son nuestros pensamientos o Dios? Hablando nuestra mente también nos habla, y muchas veces confundimos nuestros deseos con la voz de Dios. Las características de nuestra voz interna se basa en emociones. Nuestros pensamientos cambian según cómo nos sentimos. Busca la comodidad. Muchas veces queremos escuchar solo lo que nos conviene, no lo que Dios realmente dice. Puede ser contradictoria. Un día queremos una cosa, al siguiente queremos otra. Dios, en cambio, es claro y firme. Ejemplo bíblico. Cuando Pedro intentó persuadir a Jesús de no ir a la cruz, Jesús le dijo: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». Mateo 16:23. Pedro hablaba desde su lógica humana, pero no estaba viendo el propósito divino. ¿Cómo discernir si es tu voz o la de Dios? Pregúntate, ¿este pensamiento está alineado con la Biblia? Espera en oración. Si viene de Dios, permanecerá firme y traerá paz. Busca confirmación. Dios confirma su palabra a través de la Biblia, circunstancias o consejeros espirituales. Conclusión. Afinando nuestro oído espiritual. Para distinguir entre estas voces, es fundamental fortalecer nuestra relación con Dios. La práctica de la oración, el estudio de la palabra y la sensibilidad al Espíritu Santo nos ayudarán a reconocer claramente su voz. Ahora reflexiona. ¿Has confundido alguna vez tu voz o la del enemigo con la voz de Dios? ¿Cómo puedes mejorar tu discernimiento para no caer en el error? Escribe en los comentarios: Señor, afina mi oído espiritual. Esta será tu oración para aprender a distinguir su voz en todo momento. En el próximo bloque hablaremos de cómo el discernimiento nos protege de engaños espirituales y falsas doctrinas. Cómo el discernimiento nos protege de engaños espirituales y falsas doctrinas. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a escuchar la voz de Dios, sino que también nos protege de caer en engaños y falsas enseñanzas. A lo largo de la historia, muchos han sido desviados por falsas doctrinas porque no ejercieron el discernimiento y no probaron si lo que escuchaban realmente venía de Dios. Hoy más que nunca, existen muchas voces que afirman hablar en nombre de Dios, pero no todas son verdaderas. Por eso, la Biblia nos advierte que debemos estar atentos y vigilantes. La advertencia de Jesús sobre los falsos maestros. Jesús fue claro al advertir que en los últimos tiempos aparecerían muchos falsos profetas que engañarían a las personas con mensajes aparentemente correctos, pero que en realidad no vienen de Dios. Mateo 7:15 dice: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esto significa que no todo el que dice ser de Dios realmente lo es. Hay quienes enseñan por interés personal, manipulan la verdad o presentan un evangelio que no es el verdadero. 2. ¿Cómo identificar falsas doctrinas? Existen algunas señales claras que nos ayudan a discernir cuando una enseñanza no es de Dios. No está basada en la Biblia, sino en opiniones humanas. Se enfoca más en la prosperidad y el éxito personal que en la transformación espiritual. Manipula las Escrituras para justificar el pecado. Se centra en la adoración a una persona en lugar de a Dios. Promete resultados rápidos y fáciles sin compromiso con la santidad. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, les advirtió sobre aquellos que estaban predicando un evangelio diferente. Gálatas 1:8 dice: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Esto nos enseña que no podemos aceptar cualquier enseñanza solo porque suena espiritual.
debemos examinarla con la verdad de la palabra de Dios. Ejemplo bíblico. Los creyentes de Berea, un gran ejemplo de discernimiento en la Biblia, son los creyentes de Berea. Ellos no aceptaban cualquier enseñanza sin antes comprobar si era verdadera. Hechos 17:11 dice, «Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así». Ellos no se dejaban llevar solo por las palabras de un predicador, sino que verificaban en la Biblia si lo que escuchaban era cierto. ¿Cómo fortalecer el discernimiento para no caer en engaños? Dios nos ha dado herramientas para protegernos de falsas doctrinas y de maestros engañosos. Algunas de ellas son leer la Biblia diariamente. Si conocemos la verdad, será más fácil detectar el error. Orar por discernimiento. Dios nos da sabiduría cuando la pedimos sinceramente. No dejarse llevar por emociones. No todo lo que suena bonito viene de Dios. Examinar el fruto de quienes enseñan. Jesús dijo que conoceríamos a los falsos profetas por sus frutos. Buscar consejo en creyentes maduros. No debemos tomar decisiones basadas solo en nuestra interpretación. Las consecuencias de seguir falsas doctrinas. Muchas personas han sido engañadas por enseñanzas incorrectas y han terminado alejadas de Dios, sufriendo espiritualmente e incluso materialmente. Por eso, la Biblia nos exhorta a estar firmes y vigilantes. Juan 4:1 dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Dios quiere que su pueblo tenga discernimiento para no ser llevado por doctrinas falsas. Reflexión final. ¿Has identificado alguna vez una enseñanza que parecía correcta, pero que no estaba alineada con la Biblia? ¿Cómo crees que puedes fortalecer tu discernimiento para no ser engañado? Escribe en los comentarios, «Señor, guíame en la verdad». Esta será tu oración para pedir a Dios que te proteja de todo engaño espiritual. En el próximo bloque hablaremos de cómo aplicar el discernimiento en nuestras decisiones diarias para vivir conforme a la voluntad de Dios. Aplicando el discernimiento en nuestras decisiones diarias. El discernimiento no es solo para identificar falsas doctrinas o reconocer la voz de Dios en momentos críticos. Es una herramienta que debemos aplicar en cada decisión de nuestra vida. Desde las decisiones más pequeñas hasta las más importantes, Dios quiere guiarnos para que no tropecemos en el camino. Cada día enfrentamos elecciones que afectan nuestro futuro, nuestra relación con Dios y nuestro bienestar espiritual. Por eso, es fundamental aprender cómo aplicar el discernimiento en nuestra vida cotidiana. Decisiones basadas en la voluntad de Dios, no en nuestras emociones. Uno de los mayores errores que cometemos es tomar decisiones basándonos en lo que sentimos en el momento. Sin embargo, la Biblia nos advierte que nuestro corazón puede ser engañoso. Jeremías 17:9 dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Esto significa que no debemos confiar ciegamente en nuestras emociones, sino buscar la guía de Dios en cada decisión. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿esto está alineado con la palabra de Dios? ¿Estoy tomando esta decisión por impulso o con sabiduría? ¿Tengo paz en mi espíritu con esta elección? Cuando seguimos estos principios, evitamos errores que podrían alejarnos de la voluntad de Dios. 2. ¿Cómo discernir las relaciones correctas en nuestra vida? Las personas con las que nos rodeamos tienen un gran impacto en nuestra vida espiritual. Dios quiere que seamos selectivos con nuestras amistades y relaciones, porque éstas pueden acercarnos a Él o alejarnos de su propósito. Proverbios 13:20 nos advierte, «El que anda con sabios, sabio será,
mas el que se junta con necios será quebrantado. Si una relación te está alejando de Dios, si constantemente te sientes presionado a comprometer tu fe, o si te arrastra al pecado, es una señal de que debes reconsiderarla. Antes de vincularte profundamente con alguien, ya sea en amistad, sociedad o matrimonio, busca la guía de Dios y pregúntate, ¿esta persona me impulsa a crecer espiritualmente o me aleja de Dios? ¿Comparten principios y valores basados en la Biblia? ¿Esta relación glorifica a Dios? El discernimiento te ayudará a rodearte de personas que fortalezcan tu fe y te acerquen más a Dios. 3. Aplicando el discernimiento en nuestras decisiones financieras, Dios también nos da discernimiento para tomar buenas decisiones económicas. La falta de sabiduría en este aspecto ha llevado a muchas personas al sufrimiento y la ruina. La Biblia nos enseña en Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Antes de hacer una inversión, un gasto grande o un compromiso financiero, pregúntate, ¿estoy siendo buen administrador de los recursos que Dios me ha dado? ¿Estoy tomando esta decisión con prudencia o por emoción? ¿Esto me llevará a deudas innecesarias y preocupaciones? Dios quiere que usemos nuestros recursos con sabiduría y responsabilidad, porque lo que tenemos también es un medio para bendecir a otros. 4. ¿Cómo discernir oportunidades y puertas abiertas? No todas las puertas abiertas vienen de Dios. A veces una oportunidad parece buena, pero en realidad es una distracción que nos aleja del propósito divino. La Biblia dice en Proverbios 14:12, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Antes de aceptar una oportunidad, ya sea un trabajo, una propuesta o un nuevo camino en tu vida, pregúntate, ¿esto fortalecerá mi relación con Dios o me alejará de Él? ¿Tengo paz en mi corazón al tomar este camino? He orado y buscado confirmación antes de tomar esta decisión. El discernimiento nos protege de tomar caminos equivocados y nos lleva a las puertas que realmente han sido abiertas por Dios. 5. ¿Cómo pedir sabiduría a Dios en cada decisión? Santiago 1:5 nos da una promesa maravillosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que tomemos decisiones con sabiduría y discernimiento. Si no sabes qué hacer en una situación, ora y pídele a Dios dirección. Él te guiará. Algunas maneras de recibir la guía de Dios son a través de la Biblia. Muchas respuestas ya están en su palabra, a través de la oración. Dios responde a quienes lo buscan con un corazón sincero. A través de consejos sabios, personas maduras espiritualmente pueden ayudarte a ver lo que tú no ves. A través de la paz interior, cuando una decisión es correcta, Dios nos da paz en el corazón. Reflexión final. ¿Has tomado decisiones apresuradas sin consultar a Dios? ¿Cómo crees que el discernimiento puede ayudarte a tomar mejores decisiones en tu vida diaria? Escribe en los comentarios, Señor, guíame en cada decisión. Esta será tu oración para aprender a aplicar el discernimiento en cada aspecto de tu vida. En el próximo bloque, llegaremos al cierre del tema con una poderosa reflexión sobre cómo el discernimiento puede transformar nuestra vida y acercarnos más a Dios. El discernimiento como clave para una vida guiada por Dios. Has llegado hasta aquí porque realmente anhelas escuchar la voz de Dios con claridad. Esto ya es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, despertando en ti el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. A lo largo de este camino, hemos aprendido que el discernimiento no es solo un conocimiento teórico, sino una herramienta espiritual esencial para caminar con seguridad en un mundo lleno de engaños, confusión y decisiones difíciles.
discernimiento. Nos conduce a una vida llena de propósito cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios y a diferenciarla de nuestras emociones o del enemigo. Entramos en un nivel más profundo de comunión con Él. Ya no tomamos decisiones a ciegas, ni nos dejamos llevar por lo que parece correcto a simple vista. Proverbios 3, 5, 6 nos da una clave fundamental. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cuando confiamos en Dios y usamos el discernimiento, Él nos guía y nos protege de errores que podrían costarnos años de sufrimiento. El fruto del discernimiento en nuestra vida, si aplicamos el discernimiento en nuestro día a día, veremos frutos como decisiones más sabias y alineadas con la voluntad de Dios, relaciones más sanas, sin influencias tóxicas ni destructivas, una vida financiera estable, basada en la prudencia y la administración correcta. Mayor paz en el corazón, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Protección contra engaños y falsas doctrinas. En otras palabras, el discernimiento nos lleva a una vida más plena, segura y en sintonía con el propósito divino. Un último desafío: ¿cómo seguir creciendo en el discernimiento? No basta con haber aprendido sobre discernimiento, es necesario practicarlo todos los días. Aquí tienes algunos pasos que puedes aplicar a partir de hoy. Ora diariamente pidiendo discernimiento. Dios ha prometido dárselo a quienes lo buscan sinceramente. Pasa tiempo en la palabra. Mientras más conozcas la Biblia, más fácil será reconocer la voz de Dios. Rodéate de personas sabias y espirituales. Ellas te ayudarán a crecer en madurez. No tomes decisiones apresuradas. Espera siempre la confirmación de Dios antes de actuar. Afina tu oído espiritual. Dedica momentos de silencio para escuchar lo que Dios quiere decirte. El discernimiento no es un don exclusivo de algunas personas, sino una capacidad que todos podemos desarrollar si estamos dispuestos a buscar a Dios de todo corazón. Un acto de fe. Eres uno de los elegidos. Pocas personas llegan hasta este punto, y eso demuestra que eres alguien que anhela crecer espiritualmente. Si leíste hasta aquí, quiero que dejes un comentario con esta frase: soy un elegido de Dios. Esto será un testimonio de tu compromiso con una vida guiada por el discernimiento divino. Comparte este mensaje con alguien que necesite discernimiento. Dios te ha dado esta enseñanza para que no solo transforme tu vida, sino para que otros también reciban esta revelación. Si conoces a alguien que necesita aprender a escuchar la voz de Dios, comparte este video con esa persona. Tal vez esta sea la respuesta que ha estado buscando. Una última acción. Suscríbete y permanece en la presencia de Dios si aún no lo has hecho. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada enseñanza que compartimos aquí es una semilla que fortalece tu fe y tu comunión con Dios. No dejes que el ruido del mundo te desconecte de lo que Dios quiere revelarte. Ahora, quiero pedirte algo especial. Quédate en silencio unos minutos después de este mensaje, en actitud de oración. Deja que Dios hable a tu corazón, permanece en su presencia y recibe su dirección. Recuerda, cuando caminas en discernimiento, caminas con seguridad en la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo mensaje.